Buenas, ingeniero. Mi nombre es Camila Castro Velarde y voy a dar mi examen de la primera unidad. En lo que es la primera pregunta, primero tenemos una parte donde nos dice: ¿por qué cree que es importante el diseño estructural en un proyecto de edificación? Bueno, personalmente yo creo que este va a ser importante, ya que sabemos que en la edificación que se va a construir a continuación próximamente va a habitar, va a ser habitada por personas. Estas personas lo que buscan es seguridad en su edificación, no tanto como pensamos los arquitectos, que se vea bonita, linda o que simplemente sea moderna y ya, sino que buscan seguridad, que esta posterior no se caiga o no colapse por cualquier dificultad que puede pasar, ¿no?, con el terreno, con movimientos sísmicos, etcétera. Entonces, por este motivo se tiene que calcular muy bien que esta estructura soporte las cargas que van a ir por encima, cargas que pueden llegar del exterior, cargas ambientales, cargas sísmicas. Todo esto se tiene que prever en el diseño estructural. En la segunda parte nos dice cuáles son los objetivos que se desean lograr al complementar lo que es el diseño estructural con el diseño arquitectónico. Bueno, estos dos términos yo pienso que siempre tienen que ir de la mano y en conjunto, ¿no? El arquitecto no puede decir, bueno, yo me encargo de la parte arquitectónica, de lo bonito, y tú te encargas de estructurarlo como puedas. No, no es así. El arquitecto también tiene que pensar en este diseño estructural al momento de tratar de, como dicen muchos, volar con nuestras ideas, ¿no? Porque no podemos proponer cosas que al momento de tratar el ingeniero de pasarlo a un plano estructural no se va a poder. Por lo cual, bueno, leyendo un poco, me salía que el arquitecto primeramente tiene que realizar un croquis de lo que está proponiendo, donde ya van ubicados los elementos estructurales en el plano. Digamos, yo pongo elementos estructurales acá, acá, acá. Y bueno, no es solo lo que a él se le ocurra, sino que tiene que ser con un cálculo de por medio. Tiene que haberlo pensado de acuerdo al diseño estructural de la edificación, a lo que va a soportar en cargas futuras. Y posteriormente ya pasa a un nivel de lo que es anteproyecto, donde estos elementos estructurales que propuso con su ubicación los tiene que dimensionar, ponerles una dimensión a cada uno, también de acuerdo a esto, ¿no?, a que toda la edificación sea sólida, que todo se vea así, uniforme, y que la edificación con el tiempo tampoco se vaya yendo una cosa más acá, una de lado, para abajo, para arriba, no. Tiene que estar todo unificado. Por eso tiene que realizar muy bien las dimensiones. Y en una parte ya de proyecto, a nivel de proyecto, con ayuda, bueno, de más expertos, el ingeniero, etcétera, ya se hace se revisa, ¿no?, todo lo que ha desarrollado el arquitecto, y se analiza si está correcto, si eso puede ir ahí, esto se puede hacer, esto no se puede hacer debido al diseño estructural, ¿no? Está bien puesto, eso está mal puesto. Todo eso se revisa, se analiza y se termina de hacer un buen diseño estructural en concreto, ¿no? Pasando a lo que es la segunda pregunta, nos dice: ¿qué conceptos y criterios de diseño a nivel estructural se deben incluir al diseño arquitectónico desde el inicio? Porque, bueno, no podemos, esto desde el inicio se remarca, ya que no podemos pretender tener todo terminado, toda una edificación bonita, y luego pensar, oye, esto no se puede hacer porque al momento de ponerle la estructura no se va a poder, va a colapsar, se va a caer. Entonces el arquitecto y el ingeniero tienen que saberlo desde un principio. Y lo que debes saber es que esto es en caso de lugares que cuentan con terrenos sísmicos, ¿no? O sea, con ciudades que cuentan con ese riesgo, ¿no?, sísmico. Nos dice que uno de los conceptos básicos es el equilibrio que tiene que tener la estructura. Como les dije, no tiene que estar, o sea, que tú lo veas y todo se vea bien puesto, como que es como decir que yo tengo un triángulo y yo trato de voltearlo, ¿no es cierto? El triángulo se ve equilibrado porque tiene una parte que que soporta la punta, pero si yo lo volteo y pongo la punta abajo, se va a ver todo desequilibrado, se va a caer en cualquier momento. Entonces eso es lo que no se busca con la edificación, que todo esté en equilibrio. Además de que sea simétrica, tiene que ser simple y simétrica. Y esto, bueno, muchas veces a los arquitectos no nos gusta, ¿no? Decimos, pero yo me propuse esto más moderno, pero a veces no se puede porque mucho más depende del diseño estructural que se va a realizar.
La estructura debe tener tanto elementos estructurales, valga la redundancia, de forma horizontal y de forma vertical. Y estos tienen que trabajar como un todo, o sea, tienen que trabajar todos en conjunto para sostener la edificación, para que no pase que un elemento sostiene acá y este no, acá no había nada y acá no se sostiene. Entonces la edificación se va a inclinar para un lado o para el otro. Nos preguntan si el diseño estructural sería un limitante para lo que es la creatividad del arquitecto. Y bueno, yo saqué que nos dicen que según un análisis de varios sismos que se han realizado, la estructura que mejor soporta un sismo es una simple. Una estructura simple, una arquitectura simple soporta un sismo mejor que otras. Entonces, creo que con esto respondemos esa pregunta, ¿no? Que nos dice si nos limita un poco. Pues sí, porque obviamente uno quiere tal vez hacer algo mucho más moderno, plantear cosas innovadoras, volados, súper grandes, cosas así que no se pueden realizar por el tema de las cargas, el tema de los sismos, el tema del terreno también va a depender de diversos factores que pueden pasar. Y va a priorizar siempre que la estructura sea mucho más resistente a que la estructura sea bonita, que la estructura no se caiga en un futuro, a que se vea bien por fuera, ¿no? Las cargas, los elementos siempre van a tener que estar bien distribuidos y esto es primordial en el arquitecto, y si no se pueden distribuir bien, pues la forma va a tener que cambiar. Entonces eso sí nos limita un poco, pero creo que es lo que se debe realizar, ¿no? Creo que es lo que el arquitecto debe tener en mente al momento de realizar primero el proyecto. En la pregunta 3 nos dice: ¿considera que es importante realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos para un proyecto de construcción? Y bueno, yo creo que esta pregunta lógicamente es que sí, ¿no? Se tiene que realizar un estudio de suelos, no necesariamente de mecánica, porque como vamos a explicar a continuación, esto va a depender mucho del tipo de edificación que vayas a realizar, ya sea unifamiliar, multifamiliar, hospitales, etc. Lo que se realiza en el estudio de mecánica de suelos es analizar básicamente las propiedades físicas y mecánicas que tiene el suelo. Con esto vamos a saber también el tipo de cimentación que se va a usar y hasta qué profundidad se va a hacer esta cimentación. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir también para lo que es el presupuesto. Entonces, no solamente nos sirve para saber cómo llevar a cabo la estructura, ¿no? Sino para dar también un presupuesto real de lo que va a salir al momento de empezar a colocar las zapatas, toda la estructura que sostiene a la edificación, ¿no? Se realiza este presupuesto, y si no se requiere, si según este estudio de mecánica de suelos no se requiere tanta estructura por debajo, nos va a salir más económico, o bueno, va a depender, nos va a salir más caro. Y entonces esto es muy importante para saberlo, ¿no? Al momento de iniciar, ¿no? una edificación. La diferencia entre estudio de mecánica de suelos y un informe técnico de suelos es la siguiente. El estudio de mecánica de suelos se realiza para edificaciones mucho más grandes, edificaciones que requieren de, obviamente, más estudios, más análisis, que sepamos muy bien el suelo, no a profundidad. El suelo a veces va cambiando, por encima puede ser liso, luego con más piedras, etc. El suelo puede ir cambiando de acuerdo a la profundidad, y en un estudio de mecánica de suelo se excava a más de 3 metros de profundidad. Entonces es para esto, ¿no? Para saber si va a ir cambiando el suelo, para saber cómo va, porque la edificación obviamente va a tener que soportar mucho más peso, muchas más cargas vivas, cargas muertas en un futuro, cuando ya esté construido, ¿no? Además que este estudio se realiza para edificaciones que tienen más de 500 metros cuadrados en lo que sería su área de primer piso techada. Y en lo que es el informe técnico de suelos, se realiza para edificaciones más simples, que no tengan más de 3 pisos y 500 metros de área techada, ¿no? No puede tener más de eso. Se realiza con no menos 3 puntos de exploración. Se hace una hoja de resumen al momento de presentarlo, ¿no? Cuando ya está analizado el suelo. Y bueno, básicamente esta sería la diferencia, que uno se hace para edificaciones más grandes y otro para edificaciones un poco más simples. Se excava a 3 metros de profundidad, no más. Luego tenemos lo que sería la pregunta 4, que nos dice: ¿qué tipo de cimentaciones existen? Tenemos dos: las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Dentro de estas hay tipos de cimentaciones, ¿no?
que serían dentro de las superficiales, bueno, mencionarlas un poco y bueno, voy a abordarlas así muy poquito, como se diría, muy simple, para que no se profundice mucho, ¿no? En lo que es las cimentaciones ciclópeas, no estoy muy segura, es para edificación, es cuando el suelo es bueno, disculpe, cuando el suelo es bueno, es un buen suelo y es muy fácil, muy sencillo y aparte que es una cimentación muy económica. En lo que es la cimentación de zapatas aisladas, estas, bueno, son las estructuras de concreto que son largas, pueden tener la base rectangular, cuadrada, circular, etcétera. Y bueno, van separadas, ¿no? Es una y soporta simplemente un pilar, o bueno, a veces varía, soporta más, pero únicamente, a veces mayormente soporta un pilar. Luego tenemos lo que son las zapatas conectadas. Estas son, bueno, en pocas palabras, son dos zapatas con una viga encima de cimentación. Luego tenemos zapatas combinadas o corridas, que es cuando la zapata aislada está muy pegada una de otra y mejor se usa esto que serían las zapatas combinadas o corridas. Los emparrillados, que es donde se usan zapatas corridas así en una rejilla, se podría decir, octagonal, ¿no? Y se coloca así en plancha. Luego tenemos lo que es losas de cimentación, que es cuando en casos extremos, igual que el emparrillado también era para un suelo ya que requiere de más soporte, ¿no? Las losas de cimentación igual son para casos extremos y con un nivel cuando el suelo ya es un nivel de cargas que no va a soportar, se coloca estas cimentaciones compensadas. Sin embargo, no es tanto como una cimentación en la profundidad, ¿no? Y tenemos cimentaciones en pozo, que es cuando, o sea, no se quiere realizar la cimentación profunda, pero es una cimentación yéndose para profunda, pero no es necesario colocar pilotes, ¿no? Entonces es mucho más, soporta mucho más, pero no llega a ser profunda. Y tenemos las cimentaciones profundas, que estas, lo que son las cimentaciones superficiales tienen un nivel de profundidad entre su diámetro o su ancho que tiene que ser menor a 5. Si es de más de 5, se realizan lo que es las cimentaciones profundas. Que, bueno, estas, como les dije, son las que tienen la profundidad de cimentación entre el diámetro ancho mayor a 5. Bueno, esto se usa para cuando se necesitan pilotes, se necesita usar pilotes para la edificación y cuando las cargas de las cimentaciones superficiales no llegan a cumplir con las cargas que se requieren. Tenemos uno que serían los pilotes aislados. Estos son pilotes que están alejados de otros, no trabajan solos, está un pilote y lejos está el otro, no se trata de que no se junten. En grupo de pilotes ya estos sí se juntan y trabajan en conjunto, tienen que trabajar todos los pilotes en conjunto, unidos. Tenemos los pilotes de densificación, que estos no tienen la misma función que los otros, sino que estos son cuando quieres hacer que la edificación no se asiente en un lugar, entonces se usan estos pilotes. Y los cajones de cimentación, que es cuando el peso de la estructura, la capacidad es mucho mayor a la que tiene la capacidad del terreno, ¿no? Entonces se usa ya este método. Y algunas de las condiciones que son obligatorias, o sea que cuando se tiene que realizar esta cimentación profunda, es cuando, como les dije, con las cimentaciones superficiales no se logra esa suma de cargas que tiene que soportar la estructura en realidad. También cuando la cimentación se realiza cuando se van a hacer proyectos en lagos, en ríos, en mar, o cuando se van a hacer... cuando se van a hacer torres de transmisión también. Entre otras, también cuando las fuerzas horizontales, los sismos, las cargas ambientales, etcétera, son mucho mayores, ¿no? Y bueno, eso sería en conclusión lo que se requeriría para realizar esta cimentación más profunda en vez de la superficial. Gracias.